Hemos leído un texto de Isaías, donde quizá no se nos alinea a lo que nosotros queremos hablar sobre cómo guardar el corazón. Pero en esta mañana el tema es: debemos guardar el corazón en tiempos de peligro. Debemos guardar el corazón en tiempos de peligro. Dice la Escritura que el Señor le habló al profeta Isaías: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Y la Escritura dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro miedo. Si nosotros tuviéramos el conocimiento perfecto de la Constitución de nuestro país, si conociéramos absolutamente todas las leyes que hay, toda la historia patria, si fuéramos versados en todas las artes, en todas las ciencias, en la historia universal, en todas las ramas del comercio y el derecho, pero desconocemos nuestro propio corazón, ¿qué es lo que más debería interesarnos? No seríamos más que unos necios pecadores con suficiente conocimiento. Pero cuando empleamos bien la razón bíblica y espiritual, podemos conocer la naturaleza excelente, la utilización de nuestras facultades, de nuestros temperamentos y talentos personales, nuestros defectos y faltas naturales, nuestros prejuicios y las tentaciones en las que somos proclives a caer, nuestro estado y nuestra condición con relación a la comunión con el Señor. Todo esto es suficiente para entender que debemos escudriñar nuestro propio corazón y darnos cuenta de lo valioso y necesario que es. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la orden para que lo guardemos con toda diligencia. A ver, no vino el Señor para mirarnos cómo nos encontramos de conocimiento, cómo nos encontramos llenos de comprensión de todas las cosas que hay en este mundo. Inclusive, si conocemos todas las doctrinas, todo lo que la Escritura dice, que sin demeritar absolutamente esto son muy valiosas. Él vino a ver el estado de nuestro corazón. Él sabe que nuestro corazón por naturaleza es malo y está impedido de comunicarse y de tener comunión con Él. Por supuesto, entonces Él vino a cambiar esa fuente de perversidades en una fuente de santidad y de piedad. Él vino a transformar al pecador más vil y hacerlo una nueva criatura. ¿Y cómo entonces podemos guardarlo si no tenemos algún conocimiento de los aspectos que a Él le conciernen? Ahora nos encontramos ante otra demanda en la que se requiere ser diligentes en el cuidado de nuestros corazones. Y es saber cómo nosotros estamos actuando ante el peligro y la distracción pública. De tal manera que es necesario que a través de este estudio se nos muestre con claridad cómo es que nosotros estamos actuando frente a situaciones en las que se nos demanda
la razón que hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tenemos adentro cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, cuando hay peligro? Así que es necesario entonces definir qué es miedo, es necesario definir qué es el temor y, por supuesto, saber cómo es que la Escritura describe esto acerca del temor y del miedo. Hermanos, para ello vamos a valernos entonces en primer lugar de la definición de los términos. Hemos hablado que debemos guardar nuestro corazón cuando nos hallemos en peligro y ante la distracción pública. Para nadie es oculto lo que nosotros somos. Cada uno de nosotros sabe cómo somos en algunas situaciones. Pero para entender un poco lo que quiero explicar más adelante, es necesario que nos pongamos en contexto del texto bíblico que hemos traído esta mañana. Nuestro texto en el versículo 12 dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Bueno, hermanos, el profeta, yo quiero que nos pongamos allá en ese lugar. El profeta está haciendo un anuncio terrible a la nación de Israel. Le está diciendo que el rey de Asiria, un carnicero terrible, viene como ríos, como tempestad subiendo hacia su pueblo a destruirlo. El pueblo sabe que esto que está diciendo el Señor es verdad. Se oye el rugir de la estampida que viene hacia ellos. ¿Cómo creen ustedes que estarían ellos en este momento? ¿Cómo piensan ustedes que cada habitante de Israel estaría ahí? Yo creo, hermano, que se oían palmas, pero era de las rodillas, hermano, porque temblaban las piernas del más fuerte. Pero aún así, el Señor no quitó esa providencia sobre este pueblo. Pero también, hermanos, el Señor no solamente anunció la manera como iba a venir este rey a destruir a su pueblo, sino que anuncia también una provisión abundante de consuelo para aquellos que temían a Dios en aquellos días tenebrosos. Aunque la amenaza era palpable y las olas de la destrucción rugían de manera pavorosa, son llamados a que no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué piensan ustedes de eso, hermano? ¿Estaríamos diciendo esto con toda tranquilidad como hoy lo podríamos estar diciendo aquí? Vienen a matarnos. Y entonces, no temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo, dice el Señor. Esto se necesita, hermanos queridos, estar investidos realmente de la gloria del Señor. En esto que acabamos de leer, hay dos palabras distintas que se usan en el texto y en la Biblia también, hermanos, junto con todas sus respectivas derivaciones, pero analicemos las dos que el texto nos propone. El texto nos propone dos palabras: temor y miedo. Bien, para ser más concretos, entonces miremos qué significa temor. Veamos aquí. El temor, este término, viene de una raíz hebrea que es aratz o morá. Diga mora, pero con tilde en la A. Morá. ¿Qué significa esto? Esto significa temer, hostigar,
azorar, castigar, desalentar, desmayar, tener miedo, quebrantar, temible, etc. Le repito eso, hermano. ¿Me captó las 53 que le dije? Bien, hermano. Es temer, hostigar, azorar, castigar, desalentar, desmayar, miedo, quebrantar, temer, temible, temor. Bien. Si no, después el video, dice el pastor, lo pueden ver. Esta palabra, temor, está usada cuando Noé descendió del arca. Recuerden, 1 año y algo en medio de las aguas, y ahora el Señor le dice baje del arca, y cuando el Señor baja hace un pacto con Noé, pero dentro de sus palabras el Señor le dice allá en Génesis 9:2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva en la tierra. ¿Explico esto? Antes del pecado, el hombre inocente gobernaba mediante el amor. Era la manera como Adán gobernaba. Pero después del pecado, cuando Noé se baja del arca, entonces ese hombre caído gobierna bajo el temor. Hermanos, es tan natural eso para los seres humanos que cuando nosotros vemos cualquier habichucho con el que no estamos habituados, enseguida tenemos temor, pero yo me he puesto por ahí a observar a algunos valientes de esos que no tengáis temor ni tengáis miedo, pero ven una rata y se suben de inmediato a una silla. Mano, ¿acaso una rata qué le puede hacer? ¿Notan el temor que hay ya ahí? Esa es la manera como nosotros gobernamos ahora. Pero pasemos al siguiente término. El siguiente término es el miedo. Miedo. Y viene también de la raíz de temer, pero viene de diferente manera y se llama yaré, es la raíz. Yaré, con Y de yuca. Yaré. ¿Y qué significa, hermanos? Reverenciar, asustar, amedrentar, asombro, atemorizar, maravilla, maravilloso, reverencia. Esta palabra se usó en primera ocasión allá en Edén, cuando el Señor, habiéndose dado cuenta de la situación de Adán, lo llamó, ¿dónde estás? Y entonces Adán respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. De tal manera que cuando la conciencia manchada de Adán le llevó a esconderse lleno de miedo, lleno de terror ante el Señor luego de haber pecado, ese miedo que le invadió vino como consecuencia de haber traspasado o transgredido algo que se le había advertido previamente. Hermanos, hay por naturaleza en todos los seres humanos miedo y temor. ¿No es así? Por naturaleza está ahí. Esto fue algo que el Señor colocó en nosotros. Estas cosas son imposibles de quitar. Es como si a una persona se le quitara el cuerpo. ¿Cómo sería eso? No es posible. Pero sin embargo, el temor y el miedo causan confusión mental que surge cuando se percibe que se aproxima un peligro o mientras los peligros estén cerca. Nos encontramos entonces con algunos temores dentro de nosotros. Esto por una parte es beneficioso, ¿saben? Porque abre nuestros ojos para ver y prever el peligro.
Y esto nos lleva a ser cuidadosos de manera lícita para evitarlos. Y ustedes me acaban de escuchar el primer término que quiero trabajar con ustedes. A veces nosotros somos tan cuidadosos para evadir estos peligros de manera lícita. Tengan en mente ese término, de manera lícita. Pero por otro lado, hay otra reacción que produce desconfianza, que invade el corazón de distracción, de debilidad, y lo inhabilita para el deber y hace que acuda a usar medios ilícitos. Entonces ya es otra palabra que tenemos aquí. Usar medios ilícitos. ¿Qué ocurre, hermanos, en el corazón cuando los cielos están mostrando señales amenazantes? Yo creería, hermanos, que nosotros como citadinos, los que vivimos en la ciudad, pues vemos ese cielo oscuro lleno de nubes negras y tal vez no nos interesa demasiado el asunto, ¿saben? Sin embargo, dentro de nosotros decimos, esto va a estar difícil. Pero ¿qué dirán aquellos que tienen mucha exposición a esa furia de la naturaleza? ¿Qué pensarán ellos? Hermanos, cuando se escuchan voces de pánico, de miedo y de temor sin control, tal cual ha pasado estos días. No salgan porque allí están tirando piedra, no salgan porque está el ladrón en la calle, no salgan porque no salgan. La peste está ahí esperándolos a todos. Se los va a comer. O sea, todo el mundo está asustado. La pregunta es, ¿los hijos de Dios entramos en iguales de condiciones a los que no tienen a Cristo? ¿Entramos a mirar aquellas situaciones? En momentos de peligro y angustia, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Nuestra reacción es carnal y pecaminosa o está adherida a la palabra del Señor? Hermanos queridos, sin duda alguna, nosotros podemos atribuirle a este sentimiento la capacidad de perder el raciocinio temporalmente. ¿Por qué? Porque nos encontramos llenos de espanto, nos encontramos llenos de susto, de modo que en una situación como estas, nosotros podemos llegar a hacer o llegamos a decir cosas que en otro escenario no haríamos ni diríamos. Tanto así que muchas mentiras son dichas bajo la presión de esta emoción, aunque por más terror que haya, no se deben justificar. En el lenguaje cotidiano, mis hermanos, se define el temor a una pasión del ánimo que lleva al sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, de aquello que considera peligroso y dañino. El temor, por lo tanto, es una presunción, una sospecha o un recelo de un daño futuro. El temor se utiliza como sinónimo de miedo, la emoción angustiosa por un riesgo imaginario o real. Esto se trata de una sensación desagradable que surge de la prevención natural de las amenazas y viene en la naturaleza de nosotros los seres humanos y aún de los animales. Es un mecanismo de supervivencia, es un mecanismo de defensa. Todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sentido temor, hemos sentido miedo y es una emoción muy dolorosa. De la misma forma, el hecho de que todos en algún momento hayamos sentido temor, esto trae también consigo muchas decisiones y muchas situaciones que evitaron que nos lanzáramos a hacer algo o que las hiciéramos sin control.
no debemos olvidar que actuar bajo estas situaciones es hacerlo irracionalmente. Este tipo de cosas, a veces, hermanos, viene a nosotros de una manera que no tiene sustento ninguno y es totalmente imaginario. Yo quiero ayudarles a ustedes con esto, con una anécdota que tengo desde cuando yo era niño, o sea, ayer. Hermanos, algún día mamá, en un relato que nos hizo, estábamos en una noche oscura y tenebrosa. Y mamá estaba haciendo un relato. Estaba diciendo en el momento en que el abuelo había partido, o sea, el padre de ella, mi abuelo, se había ido, se murió. Y dice mi mamá, una noche ella, como a eso de la 1 de la mañana, oyó un pajarito en el solar. Es inusual, ¿verdad, hermanos? Un pajarito a la 1 de la mañana en el solar es inusual. A esa hora ellos duermen, pero ella lo oyó ahí y dice que sintió tal ansiedad que salió a mirar el ave y dice, y efectivamente la vio en la mitad del solar y dice ella, cuando yo vi eso, se me crisparon los pelos y yo no supe, se me trabó el habla y yo dije, es mi papá, o sea, mi abuelo. Y como pudo, dijo, me entré y yo no quise volver a salir. Estábamos así con el relato. Pasan los días, hermano. Y un día en casa estaba durmiendo. A las horas de la madrugada me dio la necesidad de ir a visitar el baño. Y voy al baño y había que pasar el solar también. Pasé el solar y estaba ya terminando el asunto, y oí un ave en el patio. Hermano. Y entonces se me quitó el sueño y todo lo demás. Saco la cara así por la puerta y efectivamente había un ave en el patio. Se me pararon los pelos y todo lo demás y yo traté de correr, pero dije, alto. Yo tengo que mirar qué es eso. Y con todo lo que ustedes saben, ir, acercarse a eso que hay ahí, me voy acercando y sí era un ave, se había caído del nido, yo lo cogí, lo puse en el árbol y me fui a acostar. ¿Qué hubiera pasado, hermano, donde yo deje eso así y me vaya corriendo y todo? La leyenda continúa. ¿No es así, hermanos? Y el temor se lo había pasado a otros, así que mis hijos estarían asustados con un ave en el patio. Pero así nos han vendido a nosotros muchísimos temores de los cuales hoy tenemos en nuestro corazón. Hermanos, mire, tenemos problemas en este momento porque muchos en este instante se conducen con miedo y con temor. Algunos inclusive no salen a conducir su vehículo porque piensan que van a tener un accidente. Algunos ni siquiera piensan que deben salir a la calle porque se van a enfermar y esa enfermedad los llevará a la muerte. Algunos piensan, yo no salgo porque el ratero está ahí, y ese me va a robar ahí. Entonces, hermanos, díganme qué vamos a hacer con todas estas cosas. ¿Vamos a continuar en ese tema? Ustedes han escuchado aquí una y otra vez cómo el pastor ha hablado sobre las situaciones en que la iglesia vive hoy día. No toda la iglesia, pero la iglesia está viviendo hoy día un terror, un miedo por una enfermedad y han cerrado sus puertas y han dejado a sus discípulos, a sus fieles allá a la deriva. Porque es mejor a través de un televisor que nos vean y no nos va a pasar nada y la infección no nos tocará. Hermanos,
es importante también que tengamos claro que a veces estos temores se vuelven fobias en las personas. Se vuelven fobias. Y por lo general, eso es ilógico, absolutamente ilógico. Hermano, esto no se puede comprender. Yo sé. Y de seguro aquí hay, bueno, aquí no, en esta iglesia no, en otra, que uno conoce. Pero aquí hay algunos que le tienen terror a las arañas. Ven una araña y de inmediato les cae la lágrima del terror. A los lugares oscuros, a estar solos. Tienen que dormir con la luz prendida porque aparece el fantasma Gasparín y los asusta. Hermanos, ¿será real esos miedos? Esto está aquí. Por eso los psicólogos ganan plata, por eso, hermano, y tratan con esas fobias. Pero el Señor dice que no tengamos miedo o que no temamos a lo que ellos temen, ni tengamos miedo. Existe una hipotética escala que ubica al temor como una emoción más leve que el miedo. Y a este en un nivel inferior al terror. O sea, temor, miedo, terror. Y lo definen así. El temor, un perro amenazante pero atado. Es temor. Miedo, un perro amenazante y suelto. Terror, una jauría de perros sueltos. Creo que nosotros no tenemos por qué unirnos a cosas como estas. Pero, a la verdad, aunque hay cierta diferencia en algunos términos, nosotros los vamos a manejar conforme nos dice la Escritura. Así que vamos a mirar entonces nuestro segundo punto. Las situaciones descritas en la Biblia acerca del temor y del miedo. ¿Cómo es que describe la Escritura estas cosas acerca del temor y del miedo? Entonces miremos en primer lugar el temor, terror y miedo. Según la Escritura, el temor, terror y miedo. El pastor Albert Martin dice acerca del tema que es algo que se puede describir o experimentar como terror y miedo con el siguiente ejemplo. Este libro se llama El temor olvidado y como dice el pastor, aquí se vende. Hermanos, dice el pastor Albert Martin, es ese tipo de temor y miedo que el niño de 9 años siente cuando está yendo de su casa hacia la escuela. Y cuando dobla la esquina, ve al matón del vecindario en medio de la acera, un chico de 14 años, de casi 1,80 de estatura, al que le gusta pegarles a los niños de 1,20 de estatura y de 9 años. Así que cuando lo ve este niño y dobla la esquina, ve a ese y le parece algo tan monumental como si eso fuera un gigante, y de repente, presa del terror y el miedo de pensar que ese matón le va a infligir un castigo tremendo. Hasta el momento no le ha pasado. Nos deja la historia ahí el pastor. Bueno, no sé, pero si quieren comprar el libro ya saben. La palabra temor en el uso de la Biblia se describe de esa manera. ¿Entendieron el ejemplo, hermano? Yo no pienso contarlo otra vez, pero si entendieron el ejemplo, dice la Escritura en Deuteronomio 2:25. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de la tierra, debajo del cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. ¿Qué está pasando aquí para este texto? El Señor lleva a su pueblo para la tierra prometida.
Ustedes saben, tenían que conquistarla. Había gente allá adentro. Estaban los heveos, los jebuseos, todos los feos estaban allá adentro. Y el Señor quería que ellos fueran por su tierra, pero sabían que ellos no eran diestros en guerra. Ellos eran pastores. Lo estamos leyendo en Génesis. Pastores apacentaban sus ovejitas y cuidaban a vacas, etcétera. ¿Qué de guerra sabían? Por eso necesitaban la ayuda del Señor. Ahora el Señor dice, voy a poner entonces sobre ustedes que haya temor y espanto a donde vayan, que ellos sepan que donde ustedes van, la presencia de Dios va con ustedes y que eso va a ser temible. Por eso el Señor le está diciendo aquí a ellos, los cananeos van a temblar cuando los vean, se llenarán de terror y de miedo. ¿Por qué? Porque el Señor estaría acompañando a los israelitas. Por ejemplo, hermano, nosotros vemos que inclusive desde días antes el Señor había usado ese terror en el corazón de Faraón y del pueblo egipcio. Nos lo relata el Salmo 105:38. El Salmo 105:38 dice, Egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos. ¿No habían pasado cosas terribles en la tierra de Egipto? ¿No deberían tener miedo de los israelitas porque Dios estaba con ellos? El último gran suceso, lo saben ustedes, el Señor mató todo primogénito, incluido el de Faraón. A ellos les dio mucho miedo, por eso váyanse, por eso se alegraron, váyanse, y es más, les dieron dádivas para que se fueran. Eso es terror y eso es miedo. Pero también hay textos como Lucas 2:9, Hechos 5:11, que van a describir exactamente lo mismo. Lucas 2:9 y Hechos 5:11. Ante estas situaciones hay que ver dos condiciones reales. Mientras unos cuentan con el favor y la presencia del Dios soberano de los cielos y la tierra, otros están desprotegidos por causa de su pecado. Mientras los primeros tienen un temor muy diferente, los segundos están aterrorizados y muertos de miedo. En este sentido, ¿en qué condición nos encontramos nosotros? ¿En los que están desprotegidos del Señor o en los que sabemos que el favor y la presencia de Dios nos están acompañando? Hermanos queridos, la pregunta, ¿hemos escudriñado nuestro corazón con relación a esto? Debemos en efecto temer cuando nosotros hemos perdido vigilancia sobre nuestro corazón. Hermanos, hemos insistido una y otra vez sobre el deber, la diligencia, la responsabilidad de guardar nuestro corazón. Dios ha enseñado esto. Dios ha venido advirtiéndonos sobre esto. Y no es por gastar una hora de tiempo aquí, sino es porque es necesario que allá en nuestra alma esa palabra se vuelva práctica. Tengamos un cuidado sobre el corazón, vigilar lo que el corazón está haciendo, porque ¿saben qué pasa con nuestro corazón? A veces es un potro indomable. Y por más, hermano, que nos lo estemos cuidando, Él tratará de hacer cosas no muy lícitas. ¿Hemos obrado mal de acuerdo a la Escritura? Y tenemos que decir, por supuesto que sí, hemos obrado mal. Hemos caído, hemos dejado al corazón descuidado, cuidándose a sus expensas. ¿Cómo será un corazón cuidándose a sus propias expensas? O sea, aquí no habría control. Hermanos, si recordamos nosotros,
las promesas, si recordamos los castigos que encontramos en la ley que el Señor le dio a los israelitas respecto a lo que ellos deberían hacer, pero también por la desobediencia en la que entraron cuando se metieron a la tierra prometida. El Señor les advirtió que los pueblos los iban a temer, pero después, dijo el Señor, hasta las mismas fieras del campo van a ser problema para ustedes. Así que si eran desobedientes, Dios los iba a abandonar y serían presa de las bestias, de los hombres, de las catástrofes, etcétera, así tal cual como ocurrió. Como hemos venido argumentando, hay un miedo que es natural, pero existe otro tipo de miedo que tiene, como el que tiene el mundo y el pecador. El miedo que hay en el mundo, el cual nosotros hemos recibido y adoptado de ellos, porque nos han transferido cosas a nosotros y quizá han sido un poco más fuertes que lo que nosotros vemos en la palabra. Porque déjenme decirles, hermanos, me conmovió la oración que hizo un hermano estos días. Mi hermano oraba por el desbordamiento tan tenaz de la plaga LGTBI y cómo hicieron alarde y apoteosis de su pecado. Hermano, eso no nos causa miedo. El mundo sabe que nosotros sabemos que el mundo está haciendo cosas terribles, muy terribles que quizá ni siquiera nosotros conocemos y que van en detrimento de toda la raza humana. Por ejemplo, alguien dijo, ese virus que hay ahí fue alguien que necesitaba plata y lo introdujo en la humanidad y mire cómo se está llenando hoy. ¿Qué sabemos nosotros? Pero esos son miedos que hay. El mundo nos ha vendido miedos. Pero piense usted con cuidado. A ver, hermano, piense usted con cuidado a qué le teme. ¿A qué le está temiendo usted hoy? Hoy el mundo está espantado por ese virus. ¿Usted le teme a experimentar enfermedad? ¿Usted le teme al dolor? ¿Usted le teme a la afrenta? ¿Usted le teme a la muerte? ¿A qué le teme usted? Hablábamos estos días sobre una situación que está pasando y bueno, esta persona se va a morir. Todos lo sabemos, ¿no? Todos vamos para allá, pero parece que está muy cerca. Y entonces uno dice, se va. ¿A qué le tememos? ¿A quedarnos sin esta persona? ¿A qué le tememos? ¿A la muerte? ¿A qué? Nosotros deberíamos siempre tener mucha sensibilidad, saber a qué es lo que le estamos temiendo y por ello orar. Orar por eso a lo que le tememos. Porque el Señor dice, no le temáis a lo que ellos temen, ni le tengáis miedo. ¿A qué le tememos, hermano? Un día tendremos separaciones dolorosas. Sí va a doler. Va a doler mucho. Pero ¿tenemos temor de eso? Oremos para que el Señor nos dé fortaleza. Hermanos queridos, ¿le tiene usted temor a enfermarse? ¿Acaso no es por nuestro pecado que tenemos enfermedades? ¿Por el pecado de la humanidad no hay enfermedades? ¿Acaso hemos de ser librados si tenemos miedo? No, hermano, está la enfermedad por causa del pecado. Ahora,
No le temamos a eso. Hemos visto grandes hombres en la Escritura morir enfermos. ¿Hemos de ser la excepción? Hermanos queridos, el Señor dijo, más bien hay que temer a aquel que nos puede enviar al infierno, ¿sí o no? No estas cosas, por estas cosas tenemos que pasar, que nos van a afrentar algún día, que la iglesia tiene sobre sus hombros una profecía que tendremos que ser probados. Hermanos, bueno, el Señor nos dará la fortaleza y en los momentos más duros no temer. Algunos dirán, pero que ya usted está pasando, hermano. ¿Qué sabemos que si no es mañana? Hermanos queridos, casualmente hice la grabación sobre el audio que hemos de escuchar el lunes sobre la teología de la familia. Y en ello estamos dirigiendo a los jóvenes al Evangelio y estamos diciéndole al Evangelio, ¿acaso no le temen al Señor? ¿Acaso no le temen al Señor que usted está haciendo las cosas como si Dios no existiera? Hermano, temamos a lo que hay que temer. Es legítimo, escuchen hermano, ¿es legítimo temer a la enfermedad? ¿O es ilegítimo reaccionar ante esto? Una pregunta, hermano. ¿Es legítimo temer a la enfermedad o es ilegítimo reaccionar ante esto? ¿Es legítimo reaccionar ante la muerte o es ilegítimo hacerlo? Hermanos, hay cosas que nosotros no nos hemos preguntado, pero que están allá dentro de nosotros. ¿Cómo es que estamos reaccionando con todo esto? Así que ¿es legítimo cómo reaccionamos o tenemos prácticas ilegítimas al hacerlo? Si es así, mi hermano, la palabra no nos está diciendo lo que necesitamos saber al respecto. No se nos promete, hermanos, a través de la palabra, cuidado, asistencia, fortaleza y recompensa en esos momentos. La palabra no nos enseña esto. Es más, lo acabamos de cantar. Le pedí el favor al hermano Yair. Por favor, cantemos ese himno. Día a día, el Señor está conmigo. Me consuela. ¿En medio de qué? ¿Ven? ¿Cómo lo cantamos, hermano? Pero quizá lo creemos de esa manera. Ahora bien, analicemos lo que dice la Biblia con respecto al temor reverente. Al temor reverente. El versículo 13 de nuestro texto dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Pregunto, hermanos, ¿es legítimo sentir miedo y terror para con Dios? ¿Es legítimo sentir miedo y terror para con Dios? A esta pregunta la Escritura responde con un claro y rotundo sí. Sí se le debe temer. Pero la segunda pregunta es, ¿qué está en la raíz de este miedo y de este temor? Pues bien, respondamos primero a esta segunda pregunta, respondamos negativamente. ¿Qué es lo que no está en la raíz? Hermano, es necesario aclarar que este temor y miedo no es exclusivo de la gracia de Dios sobre el cristiano. Este temor no es exclusivo de la gracia de Dios sobre el cristiano. Porque saben una cosa, hermanos, porque también los inconversos temen. Pero positivamente, lo que está en esta raíz de este temor es la comprensión del carácter de Dios como santo y justo. Dios es santo y está apasionadamente opuesto a todo pecado
y como es justo, el Señor debe castigar todo pecado. Por eso hay que tener temor, miedo y terror. Hermanos, dice la Escritura que cuando el Señor llamó a Adán en medio del huerto del Edén y le preguntó ¿dónde estás? Y éste respondió, oí tu voz y tuve miedo, terror, temor, miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué reaccionó de esa manera Adán? Porque Adán conocía el carácter de Dios como justo y santo. Porque había en el corazón del mismo Adán una santidad que había sido estampada en su alma. Pero ahora, por causa del pecado, se ha desfigurado por ese horrendo pecado. Hermanos, cuando nosotros en la Escritura escuchamos expresiones tales como la que se encuentra en Romanos 2:8, que la palabra dice, la ira y el enojo del Señor, o cuando habla en segunda a los Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 y 8, cuando dice que el Señor Jesús viene con sus ángeles en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecieron ni conocieron el Evangelio. ¿Eso qué nos está comunicando, hermanos? Eso nos está comunicando que cuando el trino Dios empuña la espada de su justicia y de su venganza, la criatura finita debe temblar con terror y horror y con miedo, porque en efecto, dice la Escritura en Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amada iglesia, ¿acaso nosotros no hemos conocido la justicia de Dios? ¿Quién es Dios? La santidad de Dios. Y si no hemos sido lo suficientemente ilustrados, el hermano Yair ha venido enseñándonos sobre estos atributos del Señor para recordarnos delante de quiénes que estamos. Por tanto, querido, yo sé que es muy loable, muy legítimo sentir miedo y terror para con Dios. Ahora nos cabe preguntar, ¿el miedo y el terror es legítimo para los hijos de Dios? Sabemos nosotros que como hijos de Dios, porque hoy somos llamados hijos de Dios, el Señor llevó nuestro pecado y fue a esa horrorosa cruz por nuestra maldad. Pero que por causa de nuestro pecado remanente, habrá sobre nosotros misericordia, porque su espada de justicia no nos destrozará, como sí pasará con los impíos. Romanos 8:1 dice así, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero aquí dice la salvedad, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces deberíamos sentir miedo y temor. ¿Acaso no nos dice el apóstol Juan en primera de Juan 4:18? En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Encontramos en este texto que no se pretende hacer una negación de lo legítimo de tener temor y miedo en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Más bien nos informa que si recibimos el amor de Dios en Jesucristo, el carácter y el ámbito de nuestra relación con Dios, en general, no van a estar enmarcados por ese predominante terror, ese atormentador temor y miedo. Sin embargo, este texto no está en la Biblia para desmentir o anular muchos otros textos.
sino que su clara enseñanza es que todavía hay un lugar limitado para el temor y miedo en el corazón y en la vida del verdadero Hijo de Dios. ¿Qué tal si se nos hubiera pasado eso? Si no tuviéramos temor y miedo en el corazón, ¿qué tal hubiera pasado eso, hermano? Bueno, Dios sabe por qué nos dejó esto en el corazón todavía. Porque lo necesitamos a gritos. Porque si no, ¿cómo sería nuestro comportamiento? Ahora, es bueno que entendamos que nuestra naturaleza aún sigue siendo pecaminosa y que nosotros no nos conocemos a la perfección. Por tanto, hermanos, el consejo es que deberíamos escudriñar más y más nuestro propio corazón para vigilar las inclinaciones de nuestra mente y la condición de nuestro corazón en cualquiera de las circunstancias en que la providencia del Señor nos ponga. Ante el peligro, ante el miedo, ante las injurias de los hombres, entre tanto que nosotros estamos cumpliendo nuestro deber para con Dios. Que en todo momento, hermanos, nosotros deseemos ser mejores en el conocimiento de nosotros mismos. Le vuelvo a repetir eso, hermano. Que en todo momento nosotros deseemos ser mejores en el conocimiento de nosotros mismos. Sobre todo, para ser mejores en ese conocimiento, deberíamos comparar nuestros corazones con la palabra de Dios. ¿Cómo está ese corazón con relación a la palabra del Señor? Y orar con fervor a Dios para que Él, por su santa misericordia, nos revele cómo somos realmente y nos guarde del pecado con el que muchos serán llevados a la condenación eterna. Solo Dios, que escudriña el corazón y que lo conoce de forma inequívoca, de modo que sin la ayuda del Espíritu Santo, la lámpara que hay en nosotros, que es la lámpara de la palabra del Señor, nos desviará por el camino como un fuego sin control hasta que caigamos en el foso de la perdición. Por lo tanto, hermanos, hay que tener mucho cuidado de apartarse de aquí. Demasiado cuidado de apartarse de aquí. Este es nuestro faro. Esta es nuestra brújula. Por eso el Salmo 119 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es ahí donde nosotros debemos estar confortados. Apliquemos esto, hermano, de dos maneras sencillas. Para los verdaderos hijos de Dios, el texto de Isaías nos dice: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Es decir, debemos reconocer en nuestro pobre corazón que Dios es al único que hay que temer y del único que hay que esperar salvación. Que no hay que temerle a nadie y a nada más que al Señor. De tal manera que Pedro, en su primera carta, el capítulo 3, los versículos 14 y 15, nos dicen: más bien, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Le he editado algunas cositas, pero el centro es ese, la médula es esa. Que ante cualquier situación ante la que estemos nosotros expuestos, ante los malos tratos, no debemos temer, sino más bien glorificar a Dios y a Jesucristo su Hijo, y aprovechar las ocasiones para dar buen testimonio de la palabra y de la obra del Señor. Este texto, el de Primera de Pedro 3, 14 y 15,
Lo comparé con la Nueva Versión Internacional y me gustó cómo dice la Nueva Versión Internacional aquí. Dice, dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo el Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Me pareció hermoso la manera como lo describe ahí. Sin demeritar, por supuesto, el que ya nosotros conocemos. Y para los amigos que nos escuchan, que nos acompañan regularmente, sean ustedes adultos, jóvenes o niños, que no han venido a la fe y que no han venido en fe y en arrepentimiento al Señor Jesucristo. Saben, entendemos sus miedos, entendemos sus temores. Está sin Cristo, hermano. Está expuesto. Usted no sabe realmente lo que está viviendo. Levítico 26, el versículo 36, dice, y a los que queden de vosotros infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Y huirán como ante la espada y caerán sin que nadie los persiga. Ese es el miedo que deben tener ustedes. Ese es el terror que los acompañan. Estas cosas son una realidad, hermano. Y yo sé que usted sale a la calle y está muerto de miedo. No es el caso de los hijos de Dios. Hermanos o amigos, mejor, porque ustedes no tienen la compañía del Señor y no saben afrontarlas como debe ser correctamente. Para poder afrontar estas situaciones únicamente por el Señor Jesucristo, quien es el Salvador de los pecadores, Él le podría ayudar. Además, yo estoy muy seguro que hay un horror millones de veces mayor, porque lo que les espera en la eternidad es un sufrimiento que ni siquiera ustedes se imaginan. El horror debe ser inimaginable. Sus mentes no alcanzan a dimensionar todo el sufrimiento que experimentarán eternamente. Por eso hoy, nuevamente, casi que con ruego, estamos diciendo, escuchen el llamado del Salvador, porque todavía hay tiempo. Termino con este comentario de Jonathan Edwards que nos sirve para todos. Dice Jonathan Edwards, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco. Tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Dios nos ayude, hermanos. Oremos.